La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Ya no morimos, ya no matamos. Un relato de J.C. González. Muy pocos recuerdan cómo empezó todo. Esto no es consecuencia de una descuidada educación, ni de una pérdida de la memoria histórica. No tendría sentido pensarlo así, siendo la nuestra una evolución forzada que afectó a nivel global en todo el planeta, a todas las culturas. Solo sobrevivió la centésima parte de ellas, establecidas en diferentes regiones del planeta ricas en recursos. El resto desapareció en pocas décadas, sin dejar más resto que unas pocas edificaciones más o menos rudimentarias y cadáveres pudriéndose al calor del día, que en el seco clima de Sezad se convirtieron en polvo en pocos ciclos. Pero algunos de nosotros, un grupo no muy numeroso al principio y de apenas una docena de individuos hoy en día, conocemos cuál fue el origen de nuestra civilización. Todo ha quedado atrás y no hay manera de deshacer el camino andado. Nuestro futuro ahora resulta prometedor, pero no siempre fue así. Sirva este documento como testimonio y memoria de una época que ha de quedar atrás, reposando sobre las muertes de nuestros antepasados, pero que no ha de perderse en el olvido. Para que sepamos que la fuerza está en nosotros. Para que conozcamos la verdad y para difundir el poder que vive en nosotros. No quedan muchos documentos, escritos o de otro tipo, que nos cuenten cómo era la vida antes de la gran maldición. Los pocos que aguantaron tras los desórdenes mundiales que la siguieron fueron prácticamente destruidos en la Gran Guerra Roja y posteriormente en la Gran Guerra Negra. Sin embargo, el registro de los testimonios de los miembros de nuestra hermandad a lo largo de los siglos y desde el mismo comienzo nos lleva a pensar que la sociedad no era demasiado diferente de la actual. El gobierno mundial se encontraba en manos de un senado, donde representantes de cada uno de los grandes estados y de agrupaciones de los estados más pequeños consensuaban sus decisiones políticas de ámbito planetario, así como establecían las debidas relaciones con una antigua sociedad de planetas, germen de la Federación Galáctica actual. La vida cotidiana parece que era, no obstante, muy diferente de la actual.
las personas tenían una vida reducida, de un máximo de 120 años estándares, unas 40 rotaciones. Y no disfrutaban de nuestra transición. Es decir, durante toda su vida se mantenían en una fase orgánica, con un cuerpo completamente biológico. Pero luego hablaré más en detalle de este hecho. La sociedad en general y prácticamente en todos los estados se configuraba de manera estratificada por clases sociales, siendo la cantidad de elementos de alto valor que podían acumular el criterio para pertenecer a una u otra clase. En particular, seguían utilizando el antiquísimo sistema de la moneda, esto es, la adquisición de bienes mediante la entrega a cambio de elementos normalizados compuestos por metales o minerales de gran valor. El Estado era el encargado de esta normalización, y varios estados, de hecho, compartían el mismo patrón moneda. Así, otro elemento a acumular para determinar su posición en la estructura de clases era el patrón moneda mismo. El movimiento de los individuos entre diferentes clases era posible, pero muy complicado a lo largo de la vida de cada uno. Más sencillo era que los hijos pudieran cambiar de clase social, dado que los bienes de los padres podían pasar a sus hijos. Aunque, por supuesto, lo más probable seguía siendo que los hijos perpetuasen el estatus de sus padres. Para conseguir aumentar su cantidad de bienes, los individuos realizaban labores, a cambio de las cuales recibían unas cantidades fijadas del patrón moneda, de acuerdo con la complejidad de esas labores. El Estado apenas intervenía en estas transacciones, lo que hacía que aquel sistema fuese mucho menos eficaz que el nuestro. Pero no me extenderé más en la sociedad pre-maldición. Basta decir que su tecnología era ridículamente primitiva comparada con la nuestra. Pero eso es razonable, pasados ya más de 2 milenios estándar. En un momento dado de nuestro pasado, hace ahora 2345 años estándar, nuestro planeta sufrió una pequeña lluvia de meteoritos. Este evento no fue en sí mismo nada espectacular, y tras unos ciclos de cielos más o menos adornados por estrellas fugaces, todo cayó en el olvido. Sin embargo, se piensa que los restos de esas rocas cósmicas que llegaron a la superficie habían ido dejando algún tipo de agente patógeno en el aire que infectó poco a poco a la población. Los efectos de este patógeno eran terribles. Cuando la persona infectada tenía entre 25 y 30 años estándar, sufría un deterioro de sus órganos internos en cuestión de pocos ciclos, hasta desembocar en un fallo multiorgánico que colapsaba el cuerpo. O más bien su interior. Sus músculos iban poco a poco atrofiándose, hasta desembocar en la parálisis total, mientras los órganos internos iniciaban el camino hacia la necrosis. Lo terrible era que esto no significaba la muerte del individuo. El cerebro, al contrario del resto del cuerpo, sufría una serie de cambios. En la base del hipotálamo crecían una especie de pequeños sacos alargados de los que emanaban un intrincado conjunto de ramificaciones que conectaban con los vasos sanguíneos del encéfalo. Estos elementos esponjosos aumentaban de tamaño y finalmente emitían un par de zarcillos que al final asomaban por los pabellones auriculares de los infectados y que ahora sabemos servían para extraer oxígeno del ambiente y proporcionárselo al cerebro, así como nutrientes extraídos del propio organismo en descomposición. Los cambios eran más sutiles y elaborados de lo que aquí describimos, pero el resultado final era que el cerebro del infectado
no moría. Lo que quedaba era un cerebro modificado pero funcional y consciente, enclaustrado en un caparazón que pronto se convertiría en una masa de carne putrefacta. Tardamos muchos años estándar en entender todo lo que nos estaba ocurriendo. En apenas unas rotaciones, la población mundial se redujo al 1%. O eso pensamos nosotros. Porque la terrible realidad era que todas esas personas que creíamos fallecidas en realidad eran vainas gangrenosas que contenían un cerebro vivo y consciente, que poco a poco iba desconectándose de estímulos externos y que no moría hasta que los nutrientes no dejaban de estar disponibles. Un ser pensante al que poco a poco se van reduciendo sus enlaces con el mundo exterior y que finalmente expira por inanición química. Cuando descubrimos la verdadera naturaleza de nuestro mal, lo primero que hicimos fue dirimir si era factible y si era moralmente aceptable mantener vivos a esos cerebros infectados y modificados, a base de proporcionar nutrientes a su pequeño y nuevo órgano, al que se comenzó a denominar amígdala metabólica, con el calificativo de alienígena apostillado por algunos. Las discusiones incluían argumentos médicos, fundamentalmente técnicos, y filosóficos, pero también políticos y de naturaleza más mundana y práctica. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la herencia de un padre que había sido infectado y cuyo organismo había finalmente colapsado si se mantenía su cerebro vivo? ¿Podría decirse que el padre había muerto y que sus hijos podían proceder a heredar sus bienes si su cerebro se mantenía con el sustento necesario? ¿O podía arguirse, como hacían algunos, que ese cerebro ya no era el de su padre, sino otra cosa, y que el progenitor había fallecido en el momento en que el resto del cuerpo lo hizo? La población mundial había ido cayendo en picado. En un mundo en el que los individuos estaban condenados a partir de una edad anterior a la que normalmente la gente tenía hijos, durante muchos años el número de nacimientos en todo el planeta fue prácticamente cero. Además, la pirámide de edad directamente se había truncado, dejando casi exclusivamente a personas por debajo de los 35 años estándar. Nadie jamás llegaba a los 40. Y los primeros efectos de la infección solían aparecer antes de los 30. En este escenario, algunas ciudades-estado se cerraron en banda, intentando medrar por sus propios medios. Acabaron colapsando y desapareciendo en pocos años. Los estados más poderosos, que apenas se sostenían pero que mantenían sus relaciones, intentaban encontrar la manera de volver a la situación anterior a la infección mundial. Quizá por inexperiencia o por falta de visión de futuro, sus dirigentes no eran conscientes de que la realidad era irreversible. Y por supuesto, la Sociedad de Planetas nos había dado la espalda. En cuanto se verificó que existía un ente infeccioso y terriblemente mortal en nuestro mundo, cerraron toda posibilidad de comunicación con nosotros. Al mismo tiempo que todas estas discusiones intentaban fijar un rumbo en el camino hacia adelante, surgieron movimientos oportunistas que intentaban aumentar su parcela de poder a base de la desesperación de la gente. De estos grupos, de naturaleza religiosa y mesiánica, y que fueron acallados y disueltos con rapidez, solamente permanece el término de gran maldición para el evento de infección mundial. Si bien durante mucho tiempo se intentó sustituir por otros menos floridos, al final es el que perduró.
También aparecieron grupos armados que imponían su ley sembrando el terror por todos lados. Estos grupos se mantuvieron a flote durante muchos años. En medio de todo el caos y el desconcierto que produjeron no solo un colapso poblacional por la infección, sino terribles hambrunas en todo el planeta y brotes de violencia nunca antes vistos en determinados ambientes, surgió la persona que cambiaría el rumbo de nuestra civilización, Ludo Sac. El ahora venerado Ludo Sac jamás disfrutó de un título o cargo en concreto, aunque podríamos decir que se erigió en caudillo y comandante en jefe de todos nosotros. El aún existente Senado de Sethad se rindió a sus propuestas de cambio. Todo el mundo veía en él a aquel que nos comandaría hacia un futuro prometedor, que todos pensábamos hasta entonces que se nos había arrebatado para siempre. Lo primero que se hizo fue otorgarle poderes plenipotenciarios, para poder desplegar una serie de medidas a nivel mundial y en todos los ámbitos, con el fin de poder volver a una situación estable. Una de esas medidas fue la obligatoriedad para las mujeres de engendrar al menos un hijo antes de los 25 años estándar. La medida inicial incluía recompensas para aquellas mujeres que engendrasen un hijo antes de los 20, aunque esto fue modulándose a lo largo del tiempo. Necesitábamos que la población aumentase, y si nuestro nuevo horizonte se acababa a los 35, nuestra pirámide de edad había de ensancharse en las edades más tempranas. Posteriormente se formaron brigadas militares cuya única labor era la búsqueda de aquellas bandas organizadas y violentas que habían campado a sus anchas por doquier. Dado que a todos los efectos ya no existían diferentes estados, sino uno único y mundial, los ejércitos podían dedicarse a labores más prácticas que la de servir de elemento disuasorio en disputas entre gobiernos. Los grupos paramilitares y terroristas fueron aniquilados brutalmente por todo el globo. En esto consistió la llamada Gran Guerra Roja, que si bien incluyó numerosas luchas más o menos igualadas, en esencia consistió en el exterminio de aquellos que amenazaban la necesaria paz mundial. Pero el conjunto de medidas que nos dieron una esperanza de vida para Sethad y para toda una nueva civilización se basaban en la idea de transición del individuo de Ludo Sac. Su razonamiento era el siguiente: para bien o para mal, parece que el cerebro sigue con las mismas funciones tras el colapso del cuerpo y la toma de control por parte de la amígdala metabólica. Primero tenemos que asegurarnos de que la consciencia sigue funcionando de manera análoga a como lo hacía antes del desarrollo de la infección. Y si es así, quiere decir que tenemos una mente en un soporte vital y simplemente desconectada del mundo exterior y aislada en términos sensoriales y motores. Si podemos proveerla de nuevos canales de comunicación e interacción, podremos decir que el individuo ha disfrutado de una transición a un nuevo tipo de existencia. Así que Ludo Sac creó 3 organismos de investigación que comenzaron un trabajo frenético por todo el mundo. Aunque jóvenes, los investigadores se volcaron en sus particulares campos de conocimiento. Para acompañar a esto, se reorganizó el sistema educativo, de manera que la formación era más específica. Todo el aprendizaje y el adiestramiento se orientó a estos nuevos fines, necesarios para el desarrollo de nuestra civilización. Los 3 ámbitos de investigación eran los siguientes. En primer lugar, era necesario establecer si, como se temía, la consciencia se mantenía en un cerebro post-colapso. A través de experimentos iniciales se consiguieron indicios de que así era.
Esto sirvió de estímulo para la concepción de una serie de avances en inteligencia artificial y simulación virtual que permitieron finalmente, con el paso de los años, establecer contacto real con los individuos en su nuevo estado, sin un cuerpo ni sentidos, aunque en entornos sintéticos. Con estos estudios se descubrió un efecto sorprendente de la infección en el funcionamiento del cerebro. Parecía que los pensamientos, los razonamientos, todos los procesos mentales se habían acelerado, sin que ello implicase un sobrecalentamiento del mismo. Es decir, de alguna manera contábamos con una refrigeración más eficiente. En paralelo se desarrollaron implantes cerebrales y dispositivos con enlaces neuronales para la conexión de los cerebros con la realidad. Estos eran, en definitiva, nuevos órganos cibernéticos sensoriales que no solo proveían al individuo de sentidos similares a los tradicionales, sino que le proporcionaban toda una nueva retahíla de nuevas maneras de percibir e interaccionar con su mundo. Finalmente, se desarrollaron varios prototipos de exoesqueletos mecánicos, cuya funcionalidad básica era el soporte para el cerebro y los diferentes dispositivos sensoriales, soporte para contenedores de nutrientes, así como la de proveer al organismo de una movilidad básica. Se diseñaron diferentes modelos de acuerdo a las necesidades del individuo, aunque tardamos en alcanzar la sofisticación actual. Así pues, en pocas generaciones, que en ese momento cambiaban cada 20 años más o menos, pasamos de ser una civilización casi extinta, sometida a los efectos de una infección mortal y terrible, a ser una raza que ha de someterse en un momento dado de su vida a una transición a una forma superior, en la que somos más inteligentes, más rápidos, más poderosos y virtualmente inmortales. Algunos dijeron que éramos una mezcla de un cerebro zombie con un cuerpo de robot. Pero somos mucho más. Durante casi 2000 años estándar y tras la primera transición de un individuo, hemos mejorado nuestro proceso. La sociedad ahora está gobernada por nuestro imperator, que vela por el bienestar de los suyos e imparte justicia frente a los malvados. Él dicta las labores que cada uno ha de realizar en nuestro mundo y nos proporciona lo que necesitamos para vivir, para ser y para engrandecer nuestra civilización. Se han acabado las guerras, pues no tiene sentido la lucha entre iguales e inmortales. Matar a un ser mortal no es más que acortar la vida. Matar a un ser virtualmente inmortal es una aberración en nuestro mundo. Por eso, nosotros ya no morimos, y por tanto, ya no matamos. Nuestra existencia ahora está completa, y nuestra transición es un mero interludio entre dos estados de existencia. En un primer estado nos sometemos a una formación básica e intensa. Es esencial moldear el cerebro en sus etapas iniciales, dada su asombrosa plasticidad. Pero sobre todo nos espera la reproducción. Nuestra fase biológica es aquella en la que tenemos hijos, en la que procuramos crear la descendencia que asegurará el crecimiento y expansión de nuestra civilización. Posteriormente llega la fase de transición, en la que nuestro cerebro adquiere sus nuevas habilidades y nuestro caparazón biológico va desapareciendo. Esta fase culmina con la implantación de nuestros cerebros mejorados en nuestro nuevo cuerpo cibernético. Este podrá ir cambiando a lo largo de la vida. Podremos ser personas de aspecto humanoide, transportes terrestres o marítimos, controladores de todo tipo de maquinaria e incluso naves interestelares. Pero en esencia significa la metamorfosis de nuestro ser orgánico en un nuevo ser prácticamente inmortal.
Hay quien asegura que Ludo Sac, por supuesto, no pudo ver su obra completada. Comenzó a sufrir los efectos de la infección a una edad tardía, los 32 años estándar. Según la historia, dejó dicho a sus acólitos que cuando su cuerpo sucumbiese, habían de proceder a su eutanasia. Tuvo seguidores fieles y tan entusiastas como él. Sin ellos, no podríamos haber salido del hoyo en el que la gran maldición nos hundió, y seguramente nadie quedaría en este planeta para contaros esto. Sin embargo, la realidad de la que queremos hacer partícipe a todo aquel que lea este testimonio es que el cerebro de Ludo Sac pudo mantenerse vivo y conectado a entornos virtuales durante muchos años. Posteriormente, tras el desarrollo y establecimiento definitivo de las tecnologías adecuadas, Ludo Sac, o su cerebro con conciencia mejorada, fue transferido a un enorme ente cibernético, al que ahora denominamos Imperator. Y Ludo Sac, nuestro Imperator, sigue rigiendo el destino de nuestra civilización. Ahora, en el umbral de una nueva era, cuando nuestro Imperator ha decidido que nuestro pueblo, el pueblo de Sezad, puede y debe lanzarse a la conquista de las estrellas, redactamos este escrito para que las generaciones por venir conozcan y no olviden nuestros orígenes. La Federación Galáctica nos ignora, pero nos teme. Y hacen bien, porque la galaxia es grande, pero el poder es nuestro. Nuestro mundo se nos comienza a hacer pequeño. Es momento de reclamar nuestro sitio. Salutaciones, hermanos.